Bienvenidos al 15º episodio del LegaCast, el primer podcast de actualidad legal y de negocios de Venezuela. Tengo el agrado de compartir este espacio de nuevo con Durasca Sapiaín. ¿Cómo estás, Durasca? Hola Luis, muy bien, ¿y tú? Ya con el último episodio de esta temporada, súper contentos con los resultados y el progreso de este bonito proyecto. Es así, Durasca. Creo que crecimos nosotros también en algunos aspectos y habilidades que quizás no sabíamos que teníamos, pero bueno, nada, aprendiendo poco a poco con el LegaCast de la mano. Hoy cerramos esta temporada, nuestra segunda temporada, con un par de invitadas muy interesantes que además tendremos en un evento que mencionaremos a continuación. ¡Empecemos! El próximo 22 de julio tendremos el placer de contar con múltiples especialistas en el evento de la firma Retos Legales en la Industria de la Salud ante la Pandemia. Es por eso que hoy recibimos a uno de los participantes para darnos una breboca de lo que conversaremos ese día. Hoy estamos con Anabela Abadí, economista y miembro de la Vicepresidencia de Conocimiento de CAF. Bienvenida al LegaCast, Anabela. Bienvenida, Anabela, qué gusto que nos acompañes hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que la conversación que tengamos hoy sea de utilidad. Claro que sí. Fíjate, vamos a empezar. Cuéntanos un poquito cuáles serían los factores que deberían marcar la urgente evolución de la gestión de la salud pública, pero a mediano y largo plazo. Bueno, es importantísimo que los países atiendan la seguridad social y la atención de enfermedades crónicas de alta prevalencia en los respectivos países, pero quizás también en términos epidemiológicos que se constituyan y se construyan o que se recuperen en algunos países los sistemas de seguimiento epidemiológico. En el caso de Venezuela, por ejemplo, es conocido que se ha perdido, por ejemplo, la publicación del boletín epidemiológico. Eso es una información increíblemente importante para hacer seguimiento al avance de las enfermedades y por eso es que ese seguimiento se debe mantener. Y también de cara a lo que hemos vivido en la actual pandemia, es importante también establecer sistemas más avanzados, ¿no? Como por ejemplo los de vigilancia genómica. Por dar un ejemplo concreto, ahorita estamos hablando de la variante Delta del COVID. Para poder hacer seguimiento a esa variante es importante poder hacer seguimiento y vigilancia genómica y los países deben invertir en la nueva tecnología que permita hacer un seguimiento oportuno de ese tipo de enfermedades. Vale, Anabela. Ahora, ¿qué medidas de control ante la pandemia podemos exigirle a los gobiernos para evitar que esto sea aún peor? Bueno, desde el día 1 que se declara una pandemia, la prioridad debe enfocarse en la vacunación. Y no quiere decir que desde el día 1 podemos vacunar, pero desde el día 1 tenemos que invertir en investigación y desarrollo, tenemos que invertir en capacidades de producción de la vacuna y tenemos que invertir en capacidades para administrar de manera eficiente las vacunas una vez que lleguen a los países. Ahora, también es cierto que desde el día 1 hasta que efectivamente podemos empezar a vacunar a las personas, se tienen que implementar medidas de control de la pandemia. A los gobiernos, idealmente, deberíamos pedir que se tomen medidas que sean consistentes con la realidad socioeconómica de los países. ¿A qué me refiero con esto? Sí, podemos exigir medidas como el uso de máscara y el distanciamiento social, pero hay otras medidas que pueden ser más complejas, como por ejemplo el confinamiento, sobre todo en países que dependen altamente de la informalidad y que tienen barrios marginales urbanos donde vive un porcentaje importante de su población. Entonces, esta población difícilmente se puede mantener confinado porque debe salir a la calle para poder subsistir. Entonces, hay que entender esa realidad social, hay que tomarla en cuenta al momento de diseñar esas políticas de control y también, por último, y no menos importante, entender la fatiga social y económica de las medidas. Si arrancamos el confinamiento muy temprano, puede ocurrir que las personas quieran salir de su casa antes de lo que deberían. Hay estudios en Estados Unidos, en África y en América Latina de que las poblaciones más vulnerables nunca cumplieron el confinamiento o
cumplieron muy pocos días el confinamiento precisamente por la necesidad de salir a la calle, pero también hay estudios de Harvard que demuestran que tras 120 días de confinamiento pierde su efectividad porque las personas lo comienzan a incumplir. Entonces es importante tomar todo esto en consideración al momento de diseñar el plan de políticas que se vaya a implementar y por supuesto se pueden considerar incentivos para ese cumplimiento, llámese castigos o llámese también recompensas como las que estamos viendo en Estados Unidos para la vacunación. Buenísimo, Anabela. Sí, el tema de las medidas complementarias, entendiendo la realidad que sufrimos todos cuando estamos en confinamiento, las situaciones, sobre todo en los sectores más vulnerables, donde tienes que escoger entre comer o comprar una mascarilla, ¿no? Entonces esas son medidas de apoyo que pueden también colaborar para reducir, que el propio Estado facilite el uso de estas herramientas que efectivamente la gente por naturaleza va a necesitar salir a la calle, tanto para subsistir como para respirar, ¿no? El confinamiento siempre te asfixia un poco. Tus reflexiones excelentes, pero te quiero invitar dentro de tu naturaleza que me encanta, a ver si nos puedes compartir desde tu perspectiva algo bueno a modo reflexivo que nos haya dejado esta pandemia. Bueno, algo bueno que nos deja es, por una parte, estamos aprendiendo muchísimo de cara a futuras pandemias que pudieran reaparecer o incluso epidemias, cómo los países deben prepararse para responder de manera rápida. También algo bueno que nos deja es que como sociedad nos pudimos adaptar. Por supuesto, esta ha sido una respuesta bastante desigual entre los países, pero hemos aprendido a usar las nuevas tecnologías para poder continuar con nuestra vida, ya sea desde el confinamiento o desde la nueva normalidad en la que estamos viviendo. Y estoy hablando desde el teletrabajo, estoy hablando de la educación en casa, pero también, por ejemplo, facilitar trámites administrativos o el uso de la tecnología para el seguimiento eficiente de la pandemia. Yo creo que son aprendizajes que nos van a ser muy útiles de cara, como ya dije, a una próxima pandemia, pero yo creo que de cara también a lo que puede ser un paquete de políticas públicas más estable que nos prepare como sociedad para cualquier evento que se pueda presentar. Muchísimas gracias, Anabela, por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros aquí el día de hoy. Esperamos que pronto puedas volver a acompañarnos aquí en el LegaCast. Gracias, Anabela, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Luego de la agradable conversación con Anabela Badí, siempre un gusto conversar con ella, con su aura tan positiva, recibimos como última invitada a Luisa Salomón, periodista y redactora en el reconocido medio digital ProDaVinci. Bienvenida, Luisa. Bienvenida, Luisa, a este espacio, LegaCast. Luisa, te has convertido en la fuente de información sobre el proceso de vacunación en Venezuela. ProDaVinci conocemos cuál es la trayectoria y creemos que además en el mundo de los medios digitales tienen una reputación muy grande y creo que han estado haciendo un seguimiento de este tema muy interesante. Has publicado valiosa información. ¿Cuál crees tú que es el balance general hasta la fecha del proceso de vacunación en Venezuela? Bueno, el proceso de vacunación venezolano se ha caracterizado ante todo por ser desorganizado. No hay un plan de vacunación público en el cual se establezcan cuáles son las fases de vacunación, los criterios para priorizar a las personas vacunadas, ni cuáles van a ser los plazos en que se van a cumplir este proceso, cuáles son las metas del proceso. Nada de eso es público. Si existe, debería ser público para que no solamente la población, el periodismo, las academias, el sector científico pueda discutir, debatir, comentarlo y además, digamos, contrastar con la realidad, evaluar si se está cumpliendo. Es importante que la vacunación, el proceso o el plan de vacunación sea público para que haya más confianza en la población sobre las fases y no haya tanta desesperación a la hora de conseguir una vacuna, que como hemos visto, hay lugares donde se han concentrado o se han generado aglomeraciones de personas alrededor para poder entrar buscando una vacuna, porque hay muchas personas que están desesperados o tienen miedo, se quieren vacunar y no tienen certeza de que la vacuna les va a llegar en algún momento. En Venezuela, como no hay un plan de vacunación público, hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre y no hay claridad, además, en los mecanismos que se han implementado. Aunque no hay un plan escrito, las autoridades sí habían hablado de una serie de fases o prioridades, ¿no?
Habían dicho que primero iban el personal de salud, eventualmente el personal de seguridad, el personal estratégico, gobierno, políticos, luego vendrían los maestros y eventualmente las personas mayores de 60 años con comorbilidades. ¿Qué ocurre? En la práctica, los gremios del sector salud denuncian que todavía su sector no ha sido vacunado al 100%, porque el gremio de salud o el personal de salud no es solo médicos, es médicos, enfermeras, paramédicos, conductores de ambulancias, camilleros, las personas que limpian en los centros de salud, bioanalistas, todos ellos son personal de salud y los gremios denuncian que no han sido vacunados al 100%. Se sabe porque públicamente se anunció que se vacunaron ministros, el presidente, algunos diputados, gobernadores y alcaldes. Es lo que se sabe, de nuevo no se sabe cuántos se han vacunado ni cómo se vacunaron, bajo qué esquema, con qué vacunas. Luego se empezaron a vacunar maestros, pero a la par empezó la vacunación de la población general. Primero vía el sistema Patria, que obviamente excluía una parte importante de los venezolanos que no están inscritos en ese sistema, y luego a través de un sistema nuevo en el cual cualquiera puede inscribirse solo con su número de cédula, y de hecho cualquiera debería inscribirse para poder recibir el mensaje de vacunación sobre cuándo le tocaría la cita para ir a vacunarse. Pero aún en este caso, en este sistema nuevo en particular, hay una aclaratoria de que el sistema es aleatorio. En cualquier momento, o sea, cualquier persona podría ser elegida, lo cual pareciera que es más una lotería que un orden definido bajo ciertos criterios científicos. Y eso, por supuesto, genera incertidumbre. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora. Y el segundo punto, o la segunda característica de este proceso de vacunación venezolano, ha sido la opacidad. No hay un registro público donde se indique cuántas dosis se han aplicado, de cuál tipo, cuántas personas llevan una dosis, cuántas personas están vacunadas totalmente. De hecho, ni siquiera las autoridades han anunciado una meta clara a la cual se debería apuntar. Entonces, sin lineamientos públicos, sin un plan de vacunación organizado y sin un registro público donde se rinda cuentas del proceso de vacunación, pues lo que tenemos es un proceso bastante opaco, bastante dudoso y que está generando más desesperación, o pareciera generar más desesperación que certezas en la población. Pero además tenemos otro problema o otra característica que va más relacionada con lo que sí sabemos. Porque si bien hay muchas cosas que no sabemos, lo que sí sabemos es que a Venezuela han llegado 3.230.000 dosis de vacunas. Ambas son Sputnik V y Sinopharm. 1.430.000 de Sputnik V desarrollado por el Instituto Gamaleya de Rusia y 1.800.000 vacunas del laboratorio Sinopharm desarrolladas en China. Esto hasta mediados de julio pudieran llegar más cargamentos, pero no lo sabemos porque no hay un plan de compra de vacunas, o al menos un plan público donde haya fases. Pero sí sabemos que han llegado estas dosis de vacunas, que son más de 3 millones de vacunas. Según la Organización Panamericana de la Salud, que es la única institución que ha dado alguna cifra sobre vacunas aplicadas, en el país se han aplicado 1.223.130 primeras dosis, 223.858 segundas dosis, y lo cual es un total de alrededor de 1.440.000 dosis en el país, casi la mitad de lo que ha llegado a Venezuela hasta ahora. Y esto me lleva al tercer punto, que creo que es el más preocupante. La velocidad en la que se está vacunando en Venezuela es muy baja, incluso para los estándares de la región latinoamericana, donde pocos países han vacunado rápidamente. Y esto es peligroso, es grave, es preocupante, porque ya se ha detectado la variante Delta en Latinoamérica. Venezuela ya tiene o ya está circulando dos variantes de preocupación y una variante de interés: la variante alfa, la variante gamma y la variante lambda, que se conocía anteriormente como la variante andina. Pero ya se detectó la variante delta en la región y en cualquier momento podría llegar a Venezuela, y se sabe por la experiencia en Reino Unido y otros países donde ya la variante delta es dominante, que esta variante es más agresiva y es mucho más transmisible, y que además estos últimos brotes han sido particularmente fuertes en la población no vacunada. Y según los datos de la OPS, no solamente no hemos llegado a vacunar ni siquiera 1 millón de personas con las 2 dosis completas, sino que estamos vacunando a un ritmo particularmente lento. Y en este momento, ante las variantes, la respuesta, lo que dicen los especialistas, es que la respuesta debería ser acelerar la vacunación para lograrlo lo más rápido posible. Entonces, es una situación bastante preocupante en estos momentos. Lo que sí sabemos también, que es una buena noticia, el COVAX ya recibió finalmente todos los pagos
de Venezuela y podrían empezar a mandarnos dosis de vacunas. Se cree que serán vacunas Johnson & Johnson, en vista de que Venezuela, el gobierno venezolano, rechazó o prohibió el uso de la vacuna de Oxford de AstraZeneca, a pesar de que se ha utilizado en muchos países, incluso latinoamericanos, con resultados positivos. Se espera entonces que lleguen las vacunas Johnson & Johnson, que son de una sola dosis. Eso es lo que se espera. Y bueno, hay una polémica reciente con la vacunación de Abdala, que es un candidato vacunal desarrollado en Cuba. A Venezuela han llegado 300.000 dosis recientemente. Se estarían aplicando en algunos centros en particular, pero al parecer no forman parte todavía del proceso de vacunación general, pero de nuevo no hay un plan que lo establezca. Lo que sí sabemos es que las autoridades científicas en la Academia Nacional de Medicina, en la Federación Médica Venezolana, incluso la Asociación de Investigadores del IBIC, han rechazado totalmente el uso del Abdala como vacunación por los momentos, considerando que todavía es un candidato vacunal que no ha sido evaluado por ninguna institución fuera de Cuba y del cual no se conocen además ningún resultado de ninguna de las fases del proceso. Entonces, hasta ahora, en teoría, lo que los científicos, las áreas científicas académicas recomiendan es que si se va a aplicar, sea en contextos de ensayo clínico. Eso es lo que sabemos hasta ahora del proceso de vacunación venezolano, y lo que podemos esperar en el futuro cercano, es que empiecen a llegar las dosis de COVAX y se unan al proceso de vacunación. Sin embargo, mientras este siga en el orden o en el desorden y sin el plan que se ha aplicado hasta ahora, pues es bastante difícil saber cómo va a ocurrir cómo se va a seguir desarrollando este proceso. Exacto, y lo que vemos también es que hay como muchos prejuicios con lo que arrancaste, que falta información. Y entonces hay personas que incluso les llegan su cita para vacunarse y tienen unos prejuicios con unas ideas muy extrañas, ¿no? Muy claro lo que nos explicaste ahorita, pero o sea, ¿tú crees que la participación del sector privado en el proceso de vacunación aumente en los próximos meses y les permitan ser más activos? El sector privado quizás podría ayudar en la vacunación de Venezuela, pero es difícil saber qué rol podrían cumplir. Las autoridades venezolanas ya han dejado claro, al menos con los planes que ha publicado Fede Cámaras recientemente, las autoridades venezolanas han dejado claro que no van a permitir que el sector privado de ninguna manera se encargue de la compra o importación de vacunas, incluso ni siquiera de la distribución. La verdad es que sería bastante difícil, un proceso bastante difícil de coordinar, porque ninguno de los laboratorios que están desarrollando vacunas en el mundo están haciendo negocios con privados, todos están haciendo negocios con estados, porque lo correcto es que la vacunación debería ser pública y debería ser, digamos, igualitaria, gratuita e igualitaria para todos. Entonces, creo que sería difícil que el sector privado pudiese involucrarse, al menos por lo que sabemos hasta ahora, en la compra o en la importación de vacunas. Pero sin duda el sector privado pudiese ayudar en la logística, pudiese ayudar en la distribución de las vacunas, de las dosis, y pudiese ayudar en la administración o en la organización de la aplicación de las vacunas. Yo creo que sí, quizás sería posible que se incorporaran algunas clínicas, por ejemplo, la aplicación de vacunas para tener puntos de vacunación, más puntos de vacunación, porque hasta ahora tampoco se sabe cuántos puntos de vacunación hay en el país disponibles. Quizás se podría hablar con ciertas partes del sector privado para distribuir vacunas, para mantener cadena de frío, para que presten o se encarguen de alquilar de repente los camiones de transporte, un transporte que permita garantizar la cadena de frío al interior del país. O sea, quizás las alianzas con el sector privado sí pudiesen ayudar a mejorar el proceso de vacunación, pero creo que sería más en las partes de logística, distribución, que en cualquier parte de importación o compra, porque eso, al parecer hasta ahora, está completamente prohibido, o esa pareciera ser la política del gobierno venezolano. Gracias, Luisa. Esperemos que en la próxima entrevista ya tengamos un gran índice de vacunados. Chévere, bueno, nada, Luisa, muchísimas gracias por tu participación, por su tiempo, por haber aceptado nuestra invitación. Tienes las puertas abiertas no solamente de Lega, sino del LegaCast también, y esperamos, bueno, tenerte la próxima temporada por aquí de nuevo. Bueno, Durasca, no podemos irnos sin recordarle a nuestra audiencia en qué eventos va a participar Lega, el equipo de Lega, y ellos van a poder asistir. Cuéntanos.
Bueno, fíjate, este próximo 22 de julio tendremos el placer de contar con múltiples especialistas en el evento de la firma denominado Retos Legales en la Industria de la Salud ante la Pandemia. Va a estar excelente, la calidad de los expositores es indudable, muchos los conocen y es una excelente oportunidad para que todos quienes nos escuchan aprovechen y se hagan un poquito de esta información tan importante en estos tiempos. Para ingresar a este evento, recuerden que a través de nuestras redes sociales pueden obtener toda la información. Ya despedimos esta segunda temporada, tenemos el placer de formar parte de nuevo de este proyecto, esperamos que siga creciendo y que además nuestra audiencia crezca con nosotros. Un abrazo grande y nos vemos en 2 meses. Nos vemos en la próxima temporada. Para mayor información y para recibir nuestros productos editoriales, no dejen de visitar nuestra página web lega.lo. También nos pueden encontrar en LinkedIn, Twitter e Instagram. El equipo de este episodio estuvo compuesto en la producción por Luis Poletti y Francisco Delgado, en la edición y montaje por Juan Carlos López y en las voces por Duraz Casapiaín y Luis Poletti. Este programa llegó a ustedes con el apoyo de la Fundación Lega para el estudio de la relación aplicada entre la tecnología